Vamos a analizar estas cuestiones con Eduardo Olier, presidente del Instituto Choisel en España y profesor honorífico del CSCEN, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerle por aquí un día más. Pendientes, como decía Eduardo, de Estados Unidos. Quiero preguntarte por la llegada de Kamala Harris, las encuestas, algunas que apuntan a que incluso habría cierta igualdad y, sobre todo, ¿qué esperas por parte de Donald Trump, que está hablando incluso de denunciar al FBI, denuncia la campaña de Harris, que se va a quedar con los fondos de Joe Biden? Parece que entramos en una nueva fase, ¿no?, en la campaña presidencial de Estados Unidos. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una son las encuestas. De las encuestas es verdad que me gusta mirar, bueno, cómo van. Aproximadamente yo diría que están ambos partidos, y hablo de republicanos y demócratas, alrededor del 44-45% ambos. Es decir, que parece como que van juntos, es decir, que no se separa uno de otro. Pero cuando se miran los candidatos, yo prefiero mirar, en lugar de la aceptación, prefiero mirar el rechazo. Entonces es muy interesante ver que en aceptación, por ejemplo, lo último que he visto del día de ayer era Kamala Harris, que estaba pues alrededor del 51% de aceptación, y Donald Trump pues alrededor del 37%, Kamala Harris y alrededor del 38%, y Donald Trump alrededor del 42%. Es decir, que la aceptación de Donald Trump es mayor que la aceptación de Kamala Harris. Y luego el rechazo pues está aproximadamente en los dos, en el mismo valor, en alrededor del 52-53%. Entonces aquí lo interesante ver es precisamente lo que decías, ¿no? Qué es lo que sucede en este cambio, si se me permite la expresión, de caballo en medio de la carrera. Es decir, que entonces no se trata tanto del FBI, sino hay un órgano en Estados Unidos que se llama el Federal Election Commission, que es bueno, algo parecido a la Junta Electoral Central aquí en España, en el cual al parecer hay una, bueno, no al parecer, vamos, hay un reglamento y una ley en que si un candidato, digamos, no sigue en la carrera, los fondos que haya recuperado, digamos, no los puede utilizar. Entonces es eso a lo que se está agarrando, digamos, la candidatura de Donald Trump. No es el FBI, sino lo que digo, la Junta Electoral Central. Antes de estas tensiones, quiero preguntarte también por más declaraciones de Donald Trump. Saca a colación a Barack Obama y dice, bueno, pues que básicamente ha sido Obama el que ha quitado del medio a Joe Biden. Estamos pendientes en apenas unos minutos de una comparecencia por parte de Kamala Harris. También va a hablar Netanyahu en el Congreso, y la cita más esperada es la vuelta de Joe Biden, a eso de las 3 de la tarde, de las 3 de la madrugada, hora española. Por eso te quiero preguntar qué crees que ha pasado con Joe Biden, y también, pues bueno, esto que dice Trump de que Obama ha sido el que literalmente ha echado a Joe Biden de la Casa Blanca y de la carrera presidencial. Yo creo que era evidente que él no podía ser candidato. Es decir, que lo hemos visto no de ahora, lo hemos visto desde hace años. Es decir, que el hombre tiene un problema físico, es decir, que es muy evidente, y entonces, claro, él no puede estar en la carrera por la presidencia. Ya, bueno, yo no diría que es tanto Obama. Obama ha hecho unas declaraciones empujándole, pero habrá sido su entorno. Entonces, la solución es que no había tiempo para buscar a nadie. Hay que tener en cuenta que en noviembre es prácticamente mañana, desde este punto de vista, y bueno, la solución de la vicepresidenta es una opción, digamos, válida. Aquí lo que hay que mirar son los apoyos. Es decir, en Estados Unidos es un país que las campañas se financian. Entonces hay que ver, porque digamos los electores no son tantos. Prácticamente estamos hablando del 35% de los electores que se presentan, aunque yo creo que están más movilizados los republicanos que los demócratas. Pero hay que ver quién apoya. Entonces, ¿cuáles son las corporaciones que apoyan? Entonces, es muy interesante ver cómo Wall Street es quien apoya a los demócratas, sea quien sea. Es decir, que da lo mismo que sea Biden. En este caso, bueno, todo lo que sería el mundo industrial, si se puede hablar así, en Estados Unidos,
o el mundo no tecnológico desde el punto de vista de las grandes empresas de Wall Street, sino lo que sería Silicon Valley o lo que sería incluso Texas o Texas. Eso más bien está con Donald Trump. Entonces, hay ahí esta división, que esto es lo preocupante. Es decir, que Estados Unidos es un país, como pasa en tantas democracias europeas, no voy a hablar de la nuestra, es un país roto. Es decir, que es un país donde, desgraciadamente, no todos los americanos, si se puede hablar así, van en la misma dirección. No, desde luego que no van en la misma dirección. También está sucediendo, por ejemplo, a tenor de la visita de Benjamin Netanyahu, del primer ministro israelí. Como digo, va a comparecer ante el Congreso en los próximos minutos. Ha habido protestas también alrededor del Capitolio. Parece, bueno, pues que Biden y Kamala Harris no están del todo convencidos de verse con él, aunque al final parece que se van a ver por separado. Donald Trump le ha emplazado a su mansión en Mar-a-Lago el próximo viernes. ¿Cómo calificas la visita de Netanyahu? También está mostrando precisamente lo que estaba usted comentando, la división, ¿no?, en Estados Unidos. Hay un aspecto, esto me toca muy de cerca, me permito dar aquí una primicia, ¿no? Estoy terminando un libro sobre el tema de Israel y Palestina. Entonces, no se habla que en el año 2020, siendo Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, él propuso un plan de paz bastante interesante para resolver el problema de Israel y Palestina. Entonces, incluso en 2020, quizás a lo mejor los oyentes o los televidentes se acuerdan, se hicieron los acuerdos de Abraham, en los cuales, por un lado Bahrein y por otro lado los Emiratos Árabes, aprobaron o aceptaron el Estado de Israel. Y luego, seguidamente, apareció Marruecos y Somalia. Es decir, que esto también se podría algún día, como los que están viendo este programa son personas inteligentes, pues si Marruecos está, estuvo de acuerdo o está de acuerdo con el Estado de Israel, pues ahí está el Pegasus y eso nos llevaría a otro sitio. Entonces, pero lo que quiero decir es que en ese plan de 2020, que no es tan lejano, en ese plan había un plan de inversiones impresionantes para elevar el nivel de vida o la economía, sobre todo de Palestina. Lógicamente perdió las elecciones Donald Trump y entonces, eso se ha quedado parado con la administración Biden. Y es ahí vuelta otra vez a ver cómo se está rota la sociedad porque, digamos, lo que nunca pasó en Estados Unidos, hay un rechazo muy grande a Israel en este momento. Entonces, yo creo que si ganara las elecciones de Donald Trump, veríamos un Oriente Medio distinto. Bueno, pues sí, vamos a ver qué sucede en Oriente Medio, pendientes también de las palabras de Benjamin Netanyahu. Quiero preguntarte también por Ucrania, por el conflicto ucraniano, las palabras del presidente Volodymyr Zelensky, que hablaba de negociar una paz lo antes posible, ¿no?, dando a entender, pues que la situación es insostenible, también con cierta relación con la posible llegada de Donald Trump, ¿no? Parece que se quiere adelantar todo este proceso. Hoy Kuleva también visitaba China, hablaba, de que Ucrania quiere una negociación, eso sí, con sus condiciones. Eduardo, ¿cómo ve la situación en Ucrania y también estas negociaciones que vuelven a ponerse encima de la mesa? Hay que recordar que hace ya 2 años se intentó hacer algo parecido en Turquía, los acuerdos de Estambul, que no terminaron de fructificar. No sé qué espera de este giro, ¿no?, por parte de Ucrania. Bueno, aquí hay, como todo está conectado en el mundo, no se puede, todo esto, si hablamos de Oriente Medio, pues eso está conectado con Ucrania, está conectado con Rusia, etcétera. Hay que analizar una cosa, que es el papel de China. También hay que recordar que, por ejemplo, China fue capaz de poner de acuerdo a Arabia Saudí e Irán en su día. Entonces eso se paró por todos los líos que ha habido después. Pero es China aboga por una solución negociada. En cambio, Occidente, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, abogan por seguir la guerra, digamos, llevándola a un extremo. Entonces son dos formas distintas de verlo. Yo creo que lo que está sucediendo ahora, aparte de la visita de Dmitry Kuleva, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, ellos lo que están previendo
es, bueno, si hay un cambio en la Casa Blanca, lógicamente Donald Trump es un hombre que, bueno, no va a la guerra, es decir, él va a ganar la posición de Estados Unidos en negociaciones económicas. Bien, es verdad que, claro, bueno, es una persona, es un empresario, por así decirlo, y entonces, lógicamente, un empresario prefiere negociar ventajas económicas que no otro tipo de cosas. Hay que acordarse que en el año 20, en el mes de enero, perdón, en el mes de diciembre del año 19, se había firmado un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que era bastante beneficioso para Estados Unidos. Bien, es verdad que aquel acuerdo, si mal creo que era el punto o el punto 7 o el punto 7.2, allí decía que si sucediera algo, algo fuera de la mano digamos, de los firmantes, pues el acuerdo quedaría en entredicho. Bueno, desgraciadamente apareció el COVID y entonces todo se paró. Pero más que hacer la guerra comercial, lo que hacía Trump con China era una negociación, digamos, una transacción económica. Y creo que por ahí irían los tiros. Entonces me da la impresión de que, dada la situación de la guerra por un sitio y dada la posibilidad de que cambie la persona que esté en la Casa Blanca, lógicamente Ucrania pues quiere abrir una puerta. También hay que decirlo que es una puerta compleja, porque si he leído en las declaraciones de Dmitry Kuleba, que es lo que dice que tendría que ser negociaciones en buena fe. Entonces, negociaciones en buena fe significa que Ucrania lo que quiere es que Rusia se vaya de todos los lugares ocupados y Rusia lo que dice es: donde estoy no me quiero ir. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Y dónde puede estar el punto común, Eduardo? ¿Dónde puede estar? Sé que es difícil plantear esta pregunta, pero claro, teniendo en cuenta la situación en el campo de batalla, teniendo en cuenta la presión, ¿no?, que parece que se está ejerciendo sobre Zelensky, ¿cómo se puede llegar a una negociación con dos posturas que están tan separadas en estos momentos? Bueno, la clave, a mi modo de ver, la clave es bueno, esto ya lo había planteado China hace tiempo. La clave es que Ucrania pudiera entrar en la Unión Europea, que es un entorno económico, pero que nunca entrara en la OTAN. Es decir, que fuera una especie, no sé cómo definirlo, una especie de país tampón o un buffer en el cual, digamos, la OTAN quedara separada de Rusia por medio de Ucrania. Entonces, si eso fuera así, si se firmara ese acuerdo, quizás se podría llegar, bueno, Rusia nunca va a dejar Crimea, por supuesto, tampoco va a dejar quizás alguna zona del sur de Ucrania, pero quizás ahí podrían llegar a un arreglo. Entonces, yo creo que va más por la presión que hace la OTAN y la presión que está haciendo la administración Biden y fundamentalmente la Unión Europea, de decir, bueno, pues Ucrania tendría que ser parte de la OTAN. Y entonces yo creo que eso es inadmisible para Rusia. Entonces, el que esté China entre medias, China siempre gana con las negociaciones, el que esté China entre medias, pues facilita, si Trump llegara a la Casa Blanca, facilitaría un arreglo en Ucrania y un arreglo en Oriente Medio. Desde la mediación de China en este conflicto ucraniano, posturas todavía muy alejadas, como estamos diciendo. Decía China incluso, bueno, pues que tiene que estar un poco más madura la situación para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Muchísimas gracias, Eduardo, por Bueno, estar con muchas gracias. nosotros. Un placer, como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias.